Buen día, somos el grupo 2 y el día de hoy les vamos a hablar sobre los tumores conjuntivos. Mi grupo está conformado por Daniel Ernesto, Ana Nicole, Erin Charlize, Christopher José y mi persona, María José Fuentes. El fibroma oral se debe de saber que es uno de los tumores más común dentro de los tejidos orales y se puede clasificar como una hiperplasia reactiva, generalmente causada por una irritación local crónica. Su patogenia es que se origina a partir de una proliferación celular anormal en el tejido conectivo que va a tener una forma de masa. Las manifestaciones clínicas es de que son lesiones benignas, nodulares y de color carne o rosa, que suelen causar dolor. Lipoma oral. El lipoma oral, su morfología microscópica se va a mostrar de las siguientes características. Va a tener células adiposas, el cual consiste principalmente en unas células adiposas maduras, quiere decir células de grasa, que van a estar agrupadas en cápsulas fibrosas. Y la cápsula fibrosa va a ser una fina cápsula de tejido conjuntivo y junto a eso se va a encontrar la ausencia atipia que a diferencia de los tumores malignos, el lipoma oral no muestra atipia celular ni invasión en los tejidos circunstantes. Sus factores de riesgo es que van a haber predisposición genética, también va a afectar la edad y el género. En las manifestaciones clínicas podemos decir que se van a encontrar masas blandas, se presentan como una masa blanda inmóvil que se puede palpar, en la cavidad oral va a estar el dolor, en raras ocasiones puede causar molestia o dolor. Algunas alteraciones estéticas, en este caso, pues si es muy grande, pues puede deformar algunas áreas de la cara y el crecimiento lento, que va a ir conforme el tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar del granuloma piógeno. Esta va a ser una lesión benigna de tipo vascular que se caracteriza por un crecimiento rápido y anormal en respuesta a una irritación o trauma localizado. Se puede encontrar en la piel o en la mucosa de la cavidad oral. En las manifestaciones clínicas tenemos que es una protuberancia roja o rosada con aspecto carnoso y brillante. El tamaño va a ir variando y tiende a sangrar fácilmente. En la morfología macroscópica tenemos que es una lesión pediculada, muy vascularizada y suele presentarse como una lesión pediculada o puede ser sésil. En los factores de riesgo tenemos trauma o irritación local, cambios hormonales, uso de medicamentos o los irritantes químicos. Bueno, ahora vamos a hablar del granuloma de células gigantes y esta es una afección benigna de origen óseo causada por células multinucleadas grandes en el tejido. Las manifestaciones clínicas son dolor, inflamación, limitación de movimiento e incluso fracturas. En la morfología macroscópica tenemos que es una masa ósea bien definida de tamaño variado, suele ser de color marrón o beige y tiene una apariencia quística. En los factores de riesgo tenemos que puede afectar con mayor frecuencia a adultos jóvenes. Es más común que se den mujeres que en hombres y puede desarrollarse en varios huesos, pero es más común en la mandíbula, en la columna vertebral y en los huesos largos de las extremidades. Y en el historial médico tenemos que se puede asociar a la enfermedad de Paget y la displasia fibrosa. Hemangioma es un tumor benigno compuesto principalmente por vasos sanguíneos anómalos. Sus manifestaciones clínicas van a ser la aparición de una protuberancia o masa en la piel o tejidos blandos, en este caso sería en la boca, coloración roja o violácea, dolor, sensibilidad o molestias, sangrado ocasional y crecimiento durante los primeros meses de vida en el caso de los hemangiomas infantiles. La morfología macroscópica nos dice que es de tamaño variable, puede ir desde pequeños nódulos hasta lesiones más grandes. Tiene una superficie que a menudo es irregular y una coloración que tiende a ser roja, violácea, que quiere decir como violeta, o incluso azulada, debido a la acumulación de vasos sanguíneos. La consistencia va a ser blanda o firme. Esto va a depender de la cantidad de tejido conectivo presente. En la boca generalmente tiende a ser un poco más firme que en otras partes del cuerpo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Tenemos antecedentes familiares, el sexo,
factores hormonales y la prematuridad. En antecedentes familiares es porque hay personas que si han tenido antes pues hemangiomas tienen un mayor riesgo de desarrollarlos. Algunos estudios dicen que también los hombres son más propensos a tenerlos, además de los factores hormonales que pueden ser cambios pues, y hormonales que ocurren durante el embarazo y además la prematuridad. Los bebés que son prematuros también tienen más tendencia a desarrollar estos. Ahora hablaremos del linfagioma. Es un tumor benigno también que se origina a partir de los vasos linfáticos anómalos. Sus manifestaciones clínicas van a ser que es una masa o tumor palpable, se manifiesta como una protuberancia indolora en la piel o los tejidos blandos, crece lentamente, puede estar presente al nacer y la compresión de estructuras circundantes. En casos graves o cuando se ubican en áreas críticas, los linfangiomas pueden comprimir estructuras cercanas como nervios o vasos sanguíneos. La morfología macroscópica es que vamos a ver una lesión quística o nodular. Se presentan a veces con nódulos llenos de líquidos. Una coloración variable, ya que el color puede variar entre translúcido hasta blanco lechoso y una consistencia blanda. Por lo general son blandos al tacto debido a su contenido líquido. Hablando sobre la tiroides lingual con respecto a qué es una alteración que ocurre en la etapa embrionaria en la glándula tiroides debido a que ésta no desciende a su posición anatómica, sino que se queda en la parte posterior de la lengua. Y con respecto a sus manifestaciones clínicas, se puede presentar obstrucción mecánica, lo que llega a causar problemas en la deglución o disfagia. También llega a causar dolor en el área o base de la lengua, disfonía que cuesta hablar, ulceraciones, tos y sangrado. El 70% de los casos también presenta hipotiroidismo y reporta hipotiroidismo o mixedema, que es este hipotiroidismo en mayores, y cretinismo hipotiroidismo en bebés. Su tratamiento sería terapia con radioisótopos, cirugía y tratamiento hormonal. Con respecto a su diagnóstico se puede observar por medio de niveles hormonales, tomografía computadorizada, resonancia magnética, gammagrafía con isótopos y biopsia. Y con respecto a su patogenia, además de lo mencionado anteriormente, se habla sobre las inmunoglobulinas maternas antitiroideas que pueden ser la causa de la inhibición del descenso de la glándula tiroides. Su morfología suele evidenciarse una masa tumoral de color rojo, rosado, de aspecto vascularizado, superficial lisa o lobulada, consistencia firme y elástica y diámetro variable, además de un factor de riesgo, el hecho de ser mujer. El leiomioma es un tumor benigno del músculo liso que aparece frecuentemente en el útero, aparato gastrointestinal y la piel, siendo poco probable que aparezca en la cavidad oral debido a la escasez del músculo liso que se encuentra en esa área. El tratamiento y diagnóstico para este tumor se basa fundamentalmente en la histología, ya que se deben de emplear diferentes tinciones para poder saber si el tumor es benigno o maligno. La etiología de este tumor consiste en un subtipo histológico más común en la cavidad oral, que es el angiomioma, que se postula de este tumor. La cavidad oral se origina del músculo liso vascular y de los conductos excretores de las glándulas salivales. Sus manifestaciones clínicas o síntomas se presentan en el nódulo pequeño menor a 2 centímetros, asintomático y de crecimiento lento, ubicado principalmente en la lengua, labios, paladar y mucosa yugal. A continuación vamos a hablar acerca de los condromas. Los condromas son tumores cartilaginosos. La etiología de los condromas es desconocida. Se cree que puede ser causados por una mutación genética que altera el crecimiento y la diferencia del cartílago. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que los condromas son tumores benignos de crecimiento lento, suelen ser asintomáticos y se diagnostican de forma incidental durante una radiografía o una exploración dental. En algunos casos puede causar dolor, hinchazón o una masa palpable en la cavidad oral. En cuanto a su patología, tenemos que los condromas son tumores benignos formados por cartílago maduro con un patrón de crecimiento lobulado y no suelen presentar atipia celular. Y en sus características tenemos de que los condromas en la cavidad oral suelen ser pequeños, de menos de 2 centímetros de diámetro, suelen aparecer en la mandíbula o el maxilar y pueden afectar a cualquier parte de la cavidad oral, incluyendo los dientes, las encías, el paladar y la lengua. Los condromas de la cavidad oral suelen ser asintomáticos, para algunos casos, como se mencionó, pueden causar dolor. En cuanto a su diagnóstico,
El diagnóstico de los condromas se basa en los hallazgos clínicos y radiológicos que podamos observar en la clínica. Ahora vamos a hablar acerca de los neurofibromas. Los neurofibromas son proliferaciones benignas que derivan de los nervios periféricos y representan uno de los tumores de origen neurógeno más frecuente. Su origen parece estar relacionado con las células de Schwann y los fibroblastos perineurales. En otras literaturas podemos encontrar que son causados por la mutación genética en el gen NF1, que codifica una proteína llamada neurofibromina, que desempeña un papel en el control del crecimiento y la diferenciación de células nerviosas. En sus manifestaciones clínicas tenemos de que los neurofibromas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la cavidad oral. Los más comunes son los neurofibromas plexiformes y estos pueden causar deformidades faciales, problemas de visión, dificultad para masticar y hablar. En la patología tenemos que los neurofibromas son células nerviosas periféricas anormales que transmiten señales entre el cerebro y el cuerpo. Entre sus características tenemos de que los de la cavidad oral suelen ser indoloros y no causan ningún problema. En algunos casos pueden causar dolor, hinchazón o una masa palpable, y su diagnóstico es por medio de hallazgos clínicos y radiológicos.